los buenos días al país, un saludo muy especial para las personas que nos sintonizan a esta hora de la mañana a través de Color Visión y nuestro canal de YouTube, Espejo 360. Doctor, buenos días. Buenos días, hermano. ¿Cómo se siente? Muy bien, doctor. Ha sido una semana interesante, de muchos pronósticos con respecto a nuestra economía. Comenzaron a trasladar los reclusos de la cárcel de La Victoria hacia una parte del centro correccional Las Parras que fue habilitado, ¿verdad? Ese es el cuerpo de delito de un expediente de corrupción. Sí, claro. Bueno, y el Tribunal Constitucional emitió una decisión interesante con respecto a la homosexualidad en los cuarteles. El Consejo de la Magistratura ya culminó el proceso de evaluación, ya la próxima semana van a deliberar para elegir los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Superior Electoral. Es decir, han ocurrido muchas cosas interesantes que vamos a compartir con los amables televidentes. Vamos de inmediato a la semana 360 y regresamos en unos minutos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este resumen informativo Semana 360. El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, exhortó a que la sociedad dominicana se ponga de acuerdo para impulsar las reformas que necesita el país antes de enfrentar una crisis y no después, como recordó que ocurrió en las transformaciones de 1992 y 2004. El reto es reformar antes de una crisis. Eso no significa que haya una reforma inminente, pero sí que debemos discutirla, afirmó el funcionario. Participación Ciudadana exhortó al Poder Judicial a garantizar un proceso diligente, imparcial y estrictamente apegado a la ley en el caso de que se sigue contra el ex procurador Jean Alain Rodríguez y los demás imputados en la presunta red de corrupción administrativa del caso Medusa. La organización advirtió que el sistema judicial enfrenta una prueba decisiva, pues los constantes aplazamientos y maniobras dilatorias amenazan con afectar la confianza ciudadana y abrir la puerta a que el proceso termine en impunidad. Un ex regidor de Boca Chica y otras 15 personas fueron arrestadas durante un operativo encabezado por más de 350 miembros del Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas de NCD, señalados de formar parte de una red de lavado de activos provenientes de narcotráfico. Entre los detenidos figuran empleados o personas contratadas del puerto multimodal Caucedo que aprovechaban de sus niveles de acceso a la terminal para el trasiego de sus operaciones ilícitas. Comerciantes haitianos advirtieron este jueves que podrían cerrar el paso fronterizo por Dajabón el lunes en protesta por lo que califican como cobros excesivos en aduanas. Según denunciaron, los impuestos aplicados a productos básicos han aumentado de manera desproporcionada, lo que ha generado una fuerte presión económica sobre pequeños comerciantes y compradores que dependen del mercado binacional para subsistir. La lactancia materna exclusiva en menores de 6 meses aumentó de 4.7% a 15.8% en República Dominicana entre el 2014 y 2019, según informó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF. UNICEF dijo en un documento que basó sus datos en las encuestas de indicadores múltiples por conglomerados que confirman retos persistentes en la condición de la niñez en el país, aunque también destacó avances en ese orden. También expuso que el matrimonio infantil durante el periodo 2014-2019 tuvo una leve disminución, pero que los niveles siguen altos. Hasta aquí el resumen informativo Semana 360. Informó Joaquín Caraballo. Estamos concluyendo un año que ha sido difícil, doctor. De hecho, el crecimiento de la economía va a quedar por debajo del 3%. Y la economía dominicana ha estado creciendo en los últimos años 4.9, 5%, a veces por encima del 5%, liderando América Latina solo por debajo de Panamá. Sin embargo, este año estamos concluyendo por debajo de un 3%. Bueno, el Fondo Monetario proyecta un 3% para este año,
Pero está haciendo proyecciones interesantes para el próximo año porque dice que para el 2026 las proyecciones que tiene el Fondo Monetario indican que vamos a crecer un 4.5%, es decir, que estaremos recuperando los niveles de crecimiento. Pero ¿qué ocurre, doctor? Todos los diagnósticos que han hecho los organismos internacionales y los economistas dominicanos indican que nosotros como país debemos sentarnos a producir una reforma fiscal, estructural, que permita darle al país la posibilidad de recuperar realmente los recursos que demanda la sociedad dominicana, pero al mismo tiempo aplicar una serie de medidas como la restricción del gasto innecesario, incrementar el gasto de capital, no invertir recursos en cosas innecesarias, reducir una serie de impuestos y eliminar otros que ya son innecesarios o hacer ajustes en determinadas áreas que realmente hace mucho tiempo que lo merita. Es decir, hay una serie de recomendaciones que ha vuelto a hacer el Fondo Monetario Internacional, como por ejemplo, sentarse a debatir la necesidad de una reforma. Eso es lo fundamental. Revisar todo lo referente al pacto eléctrico y aplicarlo. El pacto eléctrico que se aprobó hace un buen tiempo, porque el sector eléctrico es un hoyo negro en República Dominicana. Es decir, el Fondo Monetario lo ha dicho, eso hay que implementarlo para tratar de corregir en gran medida el desbalance, el déficit que tenemos con el sector energético que nos está llevando más de 1.500 millones de dólares cada año. Y no vemos realmente ningún tipo de mejoría. Es decir, hay una receta del Fondo Monetario Internacional que nos indica a nosotros que si queremos avanzar hacia una economía más elevada, necesariamente tendremos que hacer los ajustes que sean necesarios, eliminar exenciones, gastos innecesarios, aplicar el pacto eléctrico y gastar lo que sea necesario, esos gastos superfluos eliminarlos y tener eficiencia en el cobro, doctor. Es decir, la receta está ahí si queremos solucionar los problemas económicos. Mire, las recetas del Fondo Monetario, por lo general, tienen un efecto devastador para los sectores menos pudientes, los que tienen menos acceso a la economía del país. Siempre hemos visto que se habla de que un crecimiento, muy bien, son parámetros de números, ¿verdad?, estadísticos, pero en la práctica lo que le llaman popularmente el derrame no se siente, porque por ejemplo, yo digo esto, el fondo hace proyecciones, hace una proyección para nosotros de un crecimiento, según veo, de un 4.5, ¿verdad? Para el 2026. 26. Pero mire lo que dice el mismo fondo. Y a mí me gusta investigar estas cosas. Fuera de aquí, en otros ambientes. Por ejemplo, el país en el mundo que más va a crecer es India, con un 6.25, según el Fondo Monetario. Pero ¿qué pasa? Que los países, por ejemplo, que están en lo que le llaman el BRICS, que es Brasil, Rusia, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de China, que es un monstruo, va a crecer un 4.1, o sea que según el fondo va a crecer por debajo de nosotros, oiga. Sí. Pero dice que los Estados Unidos va a crecer un 2.1, sí. Oiga eso. Y que Brasil, que es otro monstruo, digo en el sentido económico, va a crecer un 2.4. No tuve el dato de Panamá, pero Panamá parece que tiene... Va a crecer por encima de nosotros. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que hay lo siguiente, yo lo que veo, que hay una desaceleración global de la economía mundial. Sí. Una desaceleración. Entonces, nosotros, porque fíjense, ellos habían proyectado un 5.25 de fondo para el 2026. Y hizo un ajuste hacia la baja, claro. Porque hay factores que son incontrolables en la economía. Claro. Cualquier tontería que pase, por ejemplo, como dice la teoría una mariposa mueve la sala de un lado del... Por ejemplo, este año se ha ajustado como 5 veces la economía de 25. Estoy diciendo. Claro. Entonces, yo siempre digo lo siguiente, yo no soy muy amigo de lo teórico. A mí me gusta lo práctico, aunque lo teórico es fundamental. Claro. Yo siempre he dicho que aquí deberíamos crear
lo que se llama, en lo que se resuelve eso, crear mecanismos alternos, como es, por ejemplo, focalizarse en aumentar la productividad y la producción alimentaria para quitarle presión a la canasta básica. Porque, por ejemplo, cuando ya la gente común puede satisfacer la alimentación, que es básica, tienen que sobrevivir. Claro. Entonces, los chavos les rinden más. Entonces, dejar de producir tantas importaciones. Aquí se importa mucho dinero en alimentos que pueden ser producidos aquí, pero parece que eso ya es irreversible, es lo más probable. Yo entiendo de que en una parte de la receta del fondo, sí, porque hay que revisar una serie de gastos innecesarios, el asunto de las subvenciones, los subsidios. Bueno, hay algunos subsidios que se justifican. Por ejemplo, el Fondo Monetario dice hay que revisar los subsidios generalizados. Yo entiendo que sí. Porque aquí se le está dando subsidio a muchos sectores que no lo necesitan. Ahora, tú me dices, yo estoy subsidiando a una clase que no tiene ni siquiera con qué comer, porque es una clase identificada dentro de las clases más vulnerables. Bueno, eso es correcto. Que usted necesita darle subsidio a un sector para que se instale en República Dominicana y que comience a operar. Bueno, usted le da esos subsidios, esos recursos, pero hay un momento en que no lo va a necesitar, ya usted tiene que quitárselo. Son las famosas exenciones, ¿verdad? Que se incluye en el gasto corriente de gobierno, el gasto tributario, perdón. Pero fíjense una cosa, hay dos formas de subsidio. Lo que le llaman los abogados, desde el punto de vista del derecho económico, los subsidios en naturaleza y en numerario. Es decir, numerario implica el dinero, o sea, cortar aquí, dar allá, pero está en naturaleza, que es, por ejemplo, aquí hay empresas poderosas que les subsidian los combustibles. Y les dan facilidades. Le dan, y con esas facilidades el Estado deja de recuperar dinero que les pueden servir para resolver problemas. Nosotros, que somos los dueños del dinero, porque la gente, es lo que dicen los americanos, people money, o sea, el dinero de la gente. Entonces, si yo tengo que pagar, por ejemplo, un galón de gasolina al precio del mercado, con todos los impuestos, sin embargo, centenares de negocios poderosos reciben el beneficio del subsidio en esos combustibles. Claro. Pero bueno, usted resalta la parte de que debemos incrementar la producción y la productividad. Eso hay que hacerlo siempre, independientemente de las recomendaciones que haga el fondo, porque eso es lo que nos da a nosotros la capacidad para tener suficientes alimentos para la población nuestra y para exportar y para generar recursos. Sí, pero yo digo que aquí el asunto está invertido. Aquí se importa más en un sentido de lo que se exporta. Usted va a un supermercado, usted lo ve lleno de productos. No, pero ya eso en todos los países se importa. Nosotros tenemos que tratar de aumentar nuestra producción. Que nosotros tenemos que velar por lo de nosotros. Sí, claro. Por ejemplo, nosotros no importamos más arroz del que producimos. No, eso no es así. Hay productos que sí, que no producimos, que tenemos que importarlo. Y a veces hay exceso de parte de autoridades que te autorizan importaciones en un momento en que tú tienes una producción que te va a dañar al productor, te va a afectar al productor nacional. Eso sí, eso es criticable. Yo me refería a la canasta básica, la canasta básica familiar. Lo que tiene es lo consuetudinario, arroz, habichuela, carne, esto. Eso se puede todo eso lo producimos aquí, doctor. Eso digo, entonces no hay que ver con tanta importación, tantas cosas sofisticadas. Sí, siempre los países tienen que importar productos que no se producen en el territorio. Ahora, lo que sí es cierto es que tenemos que seguir impulsando el aparato productivo nacional y aplicando las políticas que nos permitan tener mayor control de gastos y darle al Estado la capacidad de producir, de generar riquezas y de recaudar los recursos, los impuestos necesarios para responder a las necesidades de la gente. Pero cuando usted combina mucha producción, recursos del Estado para hacer las inversiones necesarias, usted va a provocar un nivel de crecimiento que la gente lo va a percibir en su calidad de vida. Mire, yo mencioné dos conceptos que aparentemente, que es bueno aclararlo para el común de la gente, o la gente que sabe de eso lo entiende, pero el común de la gente quizás lo confunda. Y yo mencioné productividad y producción. Productividad es la capacidad, ¿verdad?, de producción de un área. Si en una tarea produzco tanto, aplicar técnicas para producir más. Claro, si produzco 10 quintales de arroz en una tarea, si aplico buenas técnicas, puedo tener mejor productividad porque puedo producir
20 quintales o 30 quintales, sí, esa es la productividad. Aprovechar más Eso es correcto, doctor. Claro. Vamos a hacer la pausa. Ese escenario un poco difícil que nosotros analizamos y que estamos proyectando, la oposición política está tratando de aprovecharlo al máximo. Y eso es correcto, porque cuando usted está en la oposición, usted quiere llegar al poder y aprovecha cualquier debilidad que tiene o que pueda tener el que está gobernando. Eso es correcto. Y por eso usted observa el discurso de la oposición política, es un discurso ríspido, de críticas contundentes al gobierno. De hecho, el presidente Leonel Fernández, el expresidente Leonel Fernández, está convocando a una marcha nacional para el próximo 30 de noviembre, es decir, el próximo fin de semana. Una marcha reclamando reivindicaciones como reducción del alto costo de la vida, lucha contra la corrupción, agua potable, una serie de demandas que son la reducción del alto costo de la vida, muchas cosas que es difícil complacerla en estos momentos, pero que son parte de las responsabilidades que tienen los gobiernos, los compromisos que hacen los gobiernos, y la oposición, cuando ves que hay algún tipo de posibilidad, porque la población siente que la situación se torna difícil, bueno, la oposición trata de aprovecharlo para sacar su ventaja política. Y yo creo que Leonel Fernández, con esa marcha caravana del próximo 30, va a comenzar su campaña política. De manera no oficial, porque la Junta no ha abierto una campaña electoral, pero cuando usted analiza la estrategia que siempre ha utilizado Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, por ejemplo, cuando Leonel Fernández salió del PLD a finales del 19 y comenzó la campaña para el 20, comenzó una serie de marchas pidiendo respeto a la Constitución de la República. Y bueno, esa fue su campaña, y le dio resultado. Hizo una alianza en términos municipales y congresuales con el PRM, en lo presidencial fue solo y alcanzó un 5%, casi un 5%, se lo redondearon. Cuando usted analiza el proceso del 2024, Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández comenzaron temprano. Comenzaron pasando las elecciones del 20, comenzaron un proceso de inscripción de miembros y llenaron el país de vallas con la cara de Leonel Fernández. Inscríbete en Fuerza del Pueblo, pero fue la campaña que hizo Leonel Fernández. Ya cuando llegó la hora de decir la campaña está abierta, a manera oficial, le pusieron Leonel Fernández 2024, 2020, 2024, 2024, 2028. Entonces, ahora, lógicamente, la campaña está prohibida porque la Junta no ha abierto la campaña electoral. La ley establece que en octubre de 2027 se eligen los candidatos y a partir de ahí, entonces, hay un proceso y 3 meses antes se abre la campaña política de manera oficial. Bueno, para mí, esa marcha del próximo fin de semana, del día 30 de noviembre, es el comienzo de la campaña electoral de Leonel Fernández para 2028. Mire, yo no me canso de observar lo que ha sido el proceso político en nuestro país, que ha sido una reiteración, una especie como de círculo vicioso, sí, en donde es lo mismo, más de lo mismo. Entonces, es lo que dicen, por ejemplo, en una obra que yo leí sobre el sistema político norteamericano, sí, el spoil system, que el que llega, por ejemplo, se medra de los errores del anterior. sí. ¿Verdad? Y así sucesivamente. Eso ocurre aquí claro, con regularidad. Una reiteración. Sí, claro. Entonces, pero hay un problema, y es que aquí los políticos no se están dando cuenta de que la gente cree como que la gente es lo mismo. Por ejemplo, el público que votaba cuando yo era un adolescente, 17 años, 18 años, no es el mismo de hoy. No, no, no. Los adolescentes de hoy que van a votar en el 28, no es lo mismo. Por ejemplo, mi nieto va a votar en el 28. Oiga usted, Sí. el nieto mío, Sí, sí, claro. que era un niño ayer, Sí. que yo lo cargaba y jugaba con él, Ya es adulto. es un adulto Sí. que tiene sus propias formas de pensar. Claro. Entonces, Y quizás ni siquiera le importe ninguno de esos candidatos pero no le va a importar viejos. nada. Sí, claro. Y esa masa es una masa creciente en este país. Sí, A tal punto, por razones biológicas, sí. las cosas van, ¿verdad? Lo mismo que dice la biología y la ciencia. Entonces, vamos al plano presente. La gente que está en el poder fáctico, no estoy hablando de la clase política, No. estoy hablando del poder real, Sí. que es el que está tras bambalinas. Que quita y pones presidente. Oh. Sí.
Aquí te pone de todo. Sí, claro. Y te pone jueces. Controla el país. Todo. Entonces, claro que sí. Controla la economía, controla todo. Pone jueces, pone Todo, fiscales, pone todo. presidentes, Yo creo que ponen hasta congresistas. curas, hasta cardenales. No, hasta no ponen cardenales. Estoy hablando. Curas, sí, claro. Entonces, esas personas, no son ni personas, son esquemas, Sí. son instituciones. Ellos tienen en esta jugada de ajedrez, Sí. no sé si a usted le gusta el ajedrez, yo no lo entiendo mucho, pero más o menos yo sé no mover juego fichas. ajedrez, no. Sé mover fichas, lo que llaman gambitos. Sí. ¿Verdad? Mire, Se entretiene, ¿verdad? exactamente. Ay, me entretengo y veo jugadas y las Claro. repito. Sí. Y digo, wow, pero es un juego de ciencia. Sí. Así es la política, Sí. es un ajedrez. Entonces, la gente del poder fáctico, que tiene muchos intereses en juego, no están descuidados No, no, no. de eso. No. No, ellos tienen su base, ¿verdad? Sí. Preparada. Porque, por ejemplo, hay una serie de gente aspirando a dirigir este país que eso no es así. Eso no es así. Que usted sabe que no van a llegar a ningún lado. No, bueno, No. exacto. Entonces, porque es que el poder político se ha convertido en una especie como de piñata, como le dicen los mexicanos, una piñata, un cumpleaños Lamentablemente. llena de caramelo. Lamentablemente. Lamentablemente. Y por eso que usted dice, doctor, es que casi el 52% se está quedando en su casa sentado. Pero Que no está yendo a las urnas cada 4 años. Pero precisamente ahí le iba, porque es que la gente cree cada vez menos en eso. Sí. Ahora usted dice, eso es peligroso. Ahora, los políticos siempre aprovechan cuando la gente está sintiendo ciertas dificultades económicas. Claro. Yo recuerdo la campaña de 2004, Leonel Fernández la hizo con una compra. ¿Usted recuerda ese famoso discurso? Claro, y con pollo. ¿Quién te subió los huevos? ¿Quién te subió el arroz? ¿Quién te subió tal cosa? Entonces, ahora te vuelven a hablar, te vuelven a trabajar con ese discurso, porque eso le importa a la gente. Pero habría que ver hasta qué punto esa generación que usted está citando, Claro. que es muy importante en el padrón de electores, Sí. le importa o no eso. Pero que no le importa. Bueno, A ellos no porque, le importa. porque no depende mucho de lo que le puede dar un gobierno, ¿sí o Bueno, no? Porque son más independientes. Yo le voy a decir una cosa, yo tengo, y le doy gracias a Dios por eso, que yo tengo la oportunidad de tener 2 generaciones después de mí Sí, con las que converso, el Ey. hijo mío mayor Ey. y mi nieto también. sí, No converso esas cosas tan profundas con él, sí. pero él tiene sus formas de ser. Sí. Y me dice cosas, digo, es que esa gente está pensando en otra cosa. Entonces, incluso el mismo pueblo que estaba acostumbrado a votar por una fundita, por 500 pesos, se da cuenta de que eso es un regalo envenenado. Sí, pero todavía sigue siendo determinante. Eso. Aparente, sí, pero sí. no es la mayoría. Sí. No es la mayoría, no. Porque eso se lo demuestra los resultados. Tuvimos casi un 52% de gente que no fue a la urna. Exacto. Entonces eso le demuestra que esas personas no están creyendo. O por, cuidado si eso que reciben la funda fue lo que fueron masivamente. Bueno. O los otros se quedaron, doctor. Bueno. Eso hay que verlo, ¿eh? Bueno. Eso hay que verlo. Pero sí, pero hay otra cosa también. Yo veo, ese es el plano humano, pero en el plano político, eso es peligroso. ¿Por qué razón? Porque ese descreimiento en el sistema es como el caso de un cuerpo que tiene las defensas bajas, Sí. que se mete cualquier cosa. Claro, te Entonces, afecta una enfermedad y te puede matar. Por eso que usted ve que en Venezuela, yo no quiero hacer comparaciones, Sí. pero en Venezuela, un guardia Sí. que no tenía formación académica ninguna, que no era político, Sí. oiga bien, mire lo que hizo, Y mire dónde está Venezuela. mire lo que era Venezuela. Sí. Mire- Pero yo pienso que nosotros estamos a tiempo todavía. Bueno, Y la clase política, el liderazgo político es que tiene que dar el primer paso para ver de qué manera cierto. se hace una política diferente en República Bueno, Dominicana. pero es que eso, precisamente, usted lo acaba de decir, esa es una tarea pendiente, una asignatura pendiente de la clase política, Y muy, que no le interesa. y muy peligrosa, doctor. Claro. En la que tienen que trabajar para reencauzarla, tienen que trabajar políticos, empresarios y la famosa sociedad civil. Pero, Hay que prestar atención a eso. Sí. Que la mayoría se esté quedando sentado en su casa o acostado el día de las elecciones. Pero- eso es peligroso. pero mientras sigamos teniendo instituciones como el Sí. Congreso y cosas, de la forma que lo tenemos, no vamos a salir un paso al Es frente. así. Ahora, yo me pregunto también, doctor, ¿hasta qué punto Leonel Fernández podrá convencer a esos sectores sociales que él quiere mover el día 30? ¿Hasta qué Porque yo no he visto hasta ahora que ninguna de esas asociaciones que agrupan a sectores de la sociedad civil hayan dicho presente, sí, yo voy a estar en la marcha, porque se sientan afectados, porque se sientan identificados con el pliego de demandas que tiene, porque todo el mundo sabe que detrás de eso hay un componente político. Cierto. Hay un componente político más que reivindicaciones sociales. Claro. Vamos a la pausa. Uno tiene que celebrar la buena noticia de que por fin se empieza a dar un cambio
aunque paulatino, Sí. aunque tardío, de una realidad que corroe los cimientos de la sociedad dominicana, que es un centro al que le llaman la victoria, Sí. pero que un amigo mío le bautizó como la derrota, Imagínese. porque es una derrota moral Claro. para nuestro país, para el sistema, ante todo, judicial dominicano. Pero, doctor, esa cárcel, porque es una cárcel, fue construida para 1.700 reclusos y en momento ha tenido 9.000 y pico. Sí. Ahora tiene 7.500 más o menos. Que a veces uno piensa, Más de la mitad de ellos claro, correccionales, doctor. claro, sí. Entonces, la realidad que se vive ahí, uno no se imagina. Yo que soy abogado, que tengo ya más de la mitad de mi vida en esta profesión, una sola vez me tocó a mí ir ahí. Y cuando yo iba llegando a buscar un preso que ya me lo habían dado la orden de libertad, se lo digo con toda la honestidad, cuando yo estaba llegando, yo nunca había ido ahí. Yo llego y ya yo sentía cuando estaba afuera como algo, como una vibración negativa. Yo entré ahí, doctor, mire, y salí con un trauma. Sí, sí, sí. Yo no sé cómo un ser humano resiste permanecer 5 años dentro de un Pero centro lo que más me traumatizó a mí fue, diciéndole lo que yo vi, claro. yo espero que eso desaparezca para siempre, que cuando yo voy con mi orden de libertad, hace años de eso, más de 20 años, entonces me dieron vuelta y vuelta y vuelta. Digo, no se lo entregaron el preso. Pero yo tengo una orden de libertad aquí, mira, no, que no ha llegado el oficial del día, que el que sé yo qué, que, bueno, está bien, me esperé. Cuando llegó, sí, el fulano, sí. Entonces me llama el oficial mayor, me dice, ven acá, pero ese hombre está bien aquí. ¿Para qué te lo vas a llevar? ¿Pero para qué te se va a llevar? Sí. Era que el hombre... Tenía un colmado. El hombre, el hombre era un cubano que había hecho un disparate, cometió un error fuerte. Y mantenía a los presos ahí. Pero sí, pero lo tenían porque le estaban ordenando. Y el tipo le llevaban a la carta comida, le llevaban bebida y cosas. El tipo estaba feliz. Ok. Pero la señora fue la que me contrató a mí. Mi objetivo era llevarle sacarlo de ahí. Entonces ahí fue que yo saqué y lo que yo vi también. Claro. Di vuelta y los presos amotinados. Y eso, que yo vi la parte de que era la menos mala. Sí, los presos ahí están en condiciones inhumanas, doctor. Eso no es humano. Es como usted dice, es una gran noticia el hecho de que ya se comenzara esta semana el traslado de los reclusos al Centro Correccional Las Parras, que está aquí en la zona de guerra. Entonces, a principio de semana trasladaron los primeros 300 internos, y el sábado, que fue el traslado formal, ¿verdad?, donde se hizo el acto y todo eso, se trasladó una parte parecida, es decir, que hay alrededor de 600 internos, por eso se llaman internos, porque es el nuevo discurso, eso es lo internacional. Es la nueva forma de referirse, ¿verdad?, a las personas que están guardando prisión en esos centros correccionales. Y así le gusta a Roberto Santana, que está al frente de la dirección de prisiones, que se le llame. Entonces, es muy importante y manda una señal muy positiva que se haya comenzado el traslado de los reclusos y que por lo menos en esa primera área que se ha habilitado en Las Parras se puedan trasladar 2.400. Esa es la cantidad que se va a trasladar ahora, 2.400, es los que concluyen el centro de corrección, porque es un centro grande, porque van a llevar a todos los reclusos que están en Najayo, en La Victoria, a Las Parras, pero es un proceso, porque lo que se hizo fue habilitar un área primero, porque es una obra que se ha llevado cerca de 10 mil millones de pesos. Y gracias al esfuerzo que se ha hecho a través del presidente Luis, por la decisión, la determinación del presidente Luis Abinader y el esfuerzo de Roberto Santana, que es uno de los mejores conocedores del manejo de centros correccionales en la región. De hecho, ha trabajado para diferentes gobiernos de América Latina y, bueno, está trabajando con esto, conjuntamente con una comisión que también conformó el presidente de la República, y se están reestructurando y construyendo cárceles en diferentes puntos del país para avanzar a un sistema carcelario diferente, que se va a transformar en un centro de corrección y rehabilitación de internos. Claro. Por eso es que hay que hacer todo lo posible por reparar este tipo de proyectos de manera tal que tenga éxito, porque esa es la manera de que la gente que delinque, de que comete un delito, puede ir a la cárcel a purgar su pena, pero al mismo tiempo a formarse y a ponerse en condiciones para cuando retorne a la sociedad pueda ser una persona útil, que no vuelva a delinquir porque se ha convertido en peor que como entró a la cárcel. Pero déjeme decirle algo,
Yo, dada mi edad, Sí. lo que yo he visto, vivido y leído en este país, hay circunstancias que son totalmente irreversibles. Bueno, sí. Aquí hay personas que son ya, diríamos, tienen maestrías. Sí, hay casos de personas que usted no puede salvar. Exacto. Ahora, De hecho, hay profesionales de la conducta que dicen, mira, esa persona tiene un trauma que eso es Lo que yo irreversible. me pregunto es, porque de buenas intenciones están pavimentados Claro. los caminos al infierno, dice el refrán. Sí, Yo me pregunto, ahí se va a hacer una especie de cirugía social, ¿verdad? sí. Para extirpar órganos que están, o partes que están maleadas. Pero yo me pregunto, ¿no se escaparán células corruptas? ¿Sabe a qué me refiero? Bueno, ese es el desafío que tiene Roberto Santana. Evitar que lo que ocurre en la Victoria ocurra en la cárcel Las Parras Pero yo me y en pregunto- los demás centros Yo correccionales. me pregunto, pero entonces, ¿será que simplemente por un plumazo va a desaparecer toda esa estructura criminal que hay ahí? No, eso no desaparece de la noche a la mañana. Ese es un gran trabajo. Ese es un gran trabajo. A mí me da la impresión. Pero además de eso, Bueno. hay que hacer un esfuerzo por reducir la cantidad de presos preventivos que hay en las cárceles. Esa es Porque otra. de esos 7.500, el 60% son presos preventivos. Más de 4.000. Sí, ¿qué decía Roberto Santana? Que ellos van a tratar de establecer un sistema de manera tal que se puedan establecer tribunales móviles para ir a hacer algunas sesiones o procesos judiciales en la cárcel. Mire, eso para mí es harina del mismo costal. Ajá. Porque eso se ha hecho. Recuerde que yo tengo todos los años que tengo Ok, en este mundo ok. de judicial. Y no ha funcionado. No ha funcionado. Bueno. Porque incluso aquí había una penitenciaría. Sí, Era la que le llamaban, no penitenciaría, no, preventiva. sí. Porque eso como que echó hacia atrás. En el Porque la ensanche de la fe, preventiva, en el ensanche de la después fe estaba, convirtieron en lo que está en Najayo, San Ajá, Cristóbal. ajá. Pero yo digo que esa de prevención, eso es en el tribunal que eso nace. Sí, Es el juez el que decide claro. quién va a prisión preventiva. La solución debe salir de ahí. Es de ahí ahí es que debe comenzar. Bueno, claro. bueno, pues aspiramos a que Roberto Santana tenga éxito y que el gobierno tenga éxito con esto de la transformación de los centros carcelarios en centros de corrección y rehabilitación de personas que han delinquido y que han violado la ley de una u otra forma, porque eso nos va a permitir a nosotros que estas personas puedan purgar su pena, pero que al mismo tiempo las cárceles sean centros de rehabilitación reales para que esa gente vuelva a la sociedad y pueda aportar y no siga siendo un antisocial, una persona que sea una amenaza para la sociedad dominicana. Vamos a la pausa. El Consejo Nacional de la Magistratura ha estado sesionando en las últimas semanas, evaluó a 82 aspirantes a ocupar 5 vacantes en la Suprema Corte de Justicia y a los aspirantes a ocupar 5 posiciones de juez del Tribunal Superior Electoral y sus 5 suplentes. Bueno, 82 personas que creen en ese proceso decidieron someterse al proceso de evaluación. Ahora el Consejo de la Magistratura iniciará las deliberaciones el 27 de noviembre, y en los próximos días se abocará a anunciar las personas seleccionadas para ocupar esa posición. Ahora, ¿qué quiero resaltar con esto, doctor? Que hay aspectos que han ocurrido en este proceso que deben llamarnos a reflexión. Primero, lo que ocurrió con los 3 magistrados de la Suprema Corte de Justicia que decidieron someterse a evaluación y que fueron descalificados, descartados por el Consejo de la Magistratura y que provocó ciertas críticas y cuestionamientos al propio Consejo de la Magistratura, y lo que ocurrió con un ex juez que se fue a evaluar, el señor César René Peñaló Osuna, y él tuvo un intercambio con el presidente de la República porque él insiste en que se ha evaluado en varias ocasiones y que los integrantes del Consejo de la Magistratura en su mayoría no tienen la preparación para evaluar a las personas que van allí a postular por una posición a la Suprema Corte de Justicia o una de las altas cortes. El presidente le dijo, bueno, estas son las reglas, pero en sí, y usted tiene que someterse, le dijo el presidente, pero realmente el señor lo que quiso fue dejar en evidencia que en el Consejo hay personas que no son juristas y que no están en condiciones de evaluar a gente que se ha pasado toda la vida
tirando páginas para las izquierdas, derechos, que son autoridades en el derecho y que deciden evaluarse. Pero bueno, esas son las reglas, ese es el consejo que tenemos y el que decide someterse tiene que hacerlo en función de esas normas que hay establecidas. Parece ser que el magistrado que tuvo ese impasse había estado escuchando un programa que hicimos aquí hace como 3 semanas o 4, que hablábamos del tema, y yo le decía que la forma más idónea de evaluar no es esa, porque las personas que componen eso no tienen experiencia legal, quizá 1 o 2 son abogados, y ni siquiera abogados son, porque no ejercen la profesión. Él decía, yo no quiero hablar porque la mayoría no me va a entender, yo voy a hablar para lo que son jueces. Es lo que le estoy diciendo, entonces a mí lo único que yo objeto de ese magistrado, yo no lo conozco, nunca lo había visto, lo único que yo objeto es la forma en que él lo hizo, porque él respetó, en cierto modo, la figura del presidente, porque hay límites. Claro que sí. Hay límites. Claro que entonces, él no podía hacer eso, él pudo haber usado otro escenario, es más, ni siquiera presentarse ahí. Él pudo usar hasta las redes. O presentarse y esperar que comenzaran las preguntas y ahí daba su opinión. Porque él fue con la intención de decir eso, él, pues yo vi la imagen de él, es un hombre ya de cierta edad, que está curtido por los ejercicios. Claro. Pero eso no fue porque se vio como un pleito personal, lo cual no lo es. Exacto. Pero el trasfondo de lo que él planteaba no está lejos de la verdad. No está lejos de la verdad. Y ahí es que quiero ir, doctor. Eso te está presentando un problema que de una forma u otra, en algún momento, el liderazgo político, económico, social del país va a tener que sentarse para ver de qué manera nos ponemos de acuerdo y ver cómo fortalecemos el Consejo para que no haya cuestionamiento a sus decisiones. Es lo que le digo, fíjese, para hacer un formato global de lo que yo le estoy diciendo, es que yo siempre he criticado esa forma de escogitación. ¿Por qué razón? Porque eso es algo ¿qué pregunta le van a hacer a un juez? Un tipo que no conozca eso, la interioridad y las intríngulis de eso. Es así. Y hay que tomar en consideración alguna sugerencia de que los jueces de la Suprema no se sometan de nuevo a procesos de evaluación, porque es que ocurren ciertos cabildeos, ciertos movimientos, ciertas gestiones que a fin de cuentas comprometen a esos magistrados en caso de ser ratificados en su posición. Por eso yo siempre planteé aquí, ¿para qué tenemos una escuela de la judicatura? Deben ser de ahí que salgan los jueces ya al alto nivel, de ahí, de la carrera judicial. Pero hay una cuota que la clase política la quiere tener ahí. Además, para darle cierta frescura. Los jueces deben salir de ahí todos. Sí, bueno. Bien, la semana que inicia va a estar muy centrada en las protestas de la oposición, con la marcha que encabezará Leonel Fernández el día 30, reclamando reivindicaciones en favor de la sociedad dominicana. Las incursiones en diferentes zonas de Haití, de la Fuerza de Eliminación de Pandillas y la presión de Estados Unidos contra Venezuela, así como la elección de los nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Superior Electoral. Gracias por su atención, la cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.